La ministra Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Guardia Nacional en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la señora ministra Presidenta Piña Hernández. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto. Sí quiero aclarar que el precedente que citó la ministra Yasmín no es aplicable al caso en concreto, dado que parte de una premisa que no se actualiza en el presente asunto, como lo dijo el ministro Lainez, consistente en la inexistencia de una prohibición constitucional para transferir atribuciones a una Secretaría de Estado determinada. Pues solo ante la ausencia de una prohibición constitucional al respecto es que tiene cabida la amplia libertad configurativa legislativa en la que se alude en ese precedente, y en el caso se cuenta con el mandato expreso del artículo 21 constitucional respecto al carácter civil de la Guardia Nacional, al señalar en su párrafo 10º que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, lo que se reitera en el párrafo 11º al disponer que la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Y en el párrafo 12º de este mismo artículo 21 refiere que la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Y en el párrafo 13º señala que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial. Por lo que del propio artículo 21 constitucional, en relación con el carácter civil de la Guardia Nacional, esto excluye toda libertad configurativa del legislador para la distribución de los negocios del orden administrativo entre las secretarías de Estado, a diferencia del precedente que se refirió. Y por eso considero que no es aplicable. Ahora, en el caso concreto, y en atención a las diversas intervenciones que he escuchado, voy a fijar mi postura al respecto. Desde mi perspectiva, y como lo he venido mencionando ante este tribunal pleno en diferentes asuntos que hemos analizado sobre el tema, es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública o seguridad ciudadana, con base en el cual las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles, mientras que a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea claramente distinta: la seguridad nacional, tanto frente a amenazas internas como externas. Ahora, y esto lo desprende, está muy bien desarrollado en el proyecto, lo cual comparto. Ahora, ¿qué sucedió? El artículo 21 constitucional reformado es muy claro. Dice: la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
En este artículo que fue motivo de reforma, incluso en el proceso legislativo inicialmente se propuso que la Guardia Nacional quedara adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa Nacional. Sin embargo, con motivo de diversos consensos alcanzados durante el proceso legislativo respectivo, se modificó la propuesta. Ahora, este régimen constitucional de actuación de la Fuerza Armada Permanente tuvo una legislación específica, que fue el quinto transitorio, y que habilitaba temporalmente al Ejecutivo a usar la Fuerza Armada Permanente para tareas distintas de las que tiene encomendada conforme a la Constitución, mientras se desarrollaba la Guardia Nacional, y esta actuación de la Fuerza Armada iba a ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Lo que implicaba que, bueno, en rigor el presidente no estaba obligado a ejercer esa facultad de forma genérica y durante todo el plazo respectivo, pero si era necesario ejercerla por cuestiones propias del país, en cuestión de seguridad, la podía ejercer, a mi juicio, señalando las razones excepcionales que tenía que justificar en ese uso, por qué se ordenaba la Fuerza Armada en el auxilio de la Guardia Nacional, en qué ámbito espacial y durante cuánto tiempo estimaba razonable. Ahora, esto está en función de que lo que se pretendió era precisamente en la conformación de la Guardia Nacional participara la Fuerza Armada. Pero una vez que estuviera ya conformada la Fuerza Armada, la Guardia Nacional podría, en ese sentido, los militares podrían regresar a sus funciones. Así entendí yo el motivo de la reforma. ¿Cuál es el problema que yo veo por ejemplo, en la ley de la Guardia Nacional que estamos analizando y que me surgió precisamente del comentario de la ministra Loreta? La ley de la Guardia Nacional, en su artículo primero dice: la presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Es decir, esta ley no está reglamentando el régimen transitorio que se estableció en el artículo 5. Está reglamentando el artículo 21. Y en ese sentido, conforme a esta ley que está reglamentando el artículo 21, la adscripción y operación de Guardia Nacional pasa a Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso los mandos superiores es el secretario de la Defensa Nacional. No es una ley transitoria acorde con el transitorio quinto de la reforma. Es una ley de vigencia al día siguiente, publicada el 27 de mayo de 2019 y que reglamenta el 21. Eso es lo que está haciendo esta ley, el artículo 21, no el transitorio de la reforma. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el proyecto, incluso yo voy también por la invalidez del artículo 13, fracción primera en su porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional de la Ley de la Guardia Nacional, porque conforme el artículo 21, la elaboración de la estrategia específicamente corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, también iría por la invalidez en esa parte. Y yo estaría con el proyecto y nuevamente felicito al ministro González Alcántara en la elaboración. También volví a leer el proyecto, sí trae el estudio de los transitorios en la forma en que se desarrolla acorde a su posición y lo felicito nuevamente. Tome votación, por favor. Ay, perdón, el ministro Alcántara, que ya le hizo la palabra. Yo quisiera agradecer las participaciones, desde luego las he escuchado con mucha atención y con mayor apertura.
Desde luego que eso confirma mi intención de sostener el proyecto y no dejo de agradecer las felicitaciones que le envían a mi equipo. Surgieron muchas de esas inquietudes, desde luego en el periodo en que estuvimos trabajando este proyecto, que fue al final del año pasado, y sostengo el proyecto. Muchas gracias. Sí, señor. Ahora sí. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y, por lo tanto, estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de De Ayala. acuerdo. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe una mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la fracción primera del artículo 13 de la Ley de Guardia Nacional en la porción normativa respectiva, con voto en contra incluso del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y de la señora ministra presidenta Piña Hernández.